It's time for two. Lo que me resulta interesante destacar es la falsedad de una teoría médica que todos practicamos o hemos practicado en algún momento de nuestra vida. Es decir, hace solamente 100 años que se habla de infecciones. En la historia de la medicina eso es un hito. Nunca ha existido la infección como idea de enfermedad en la historia de la medicina, tanto de Occidente, nuestra medicina, como en ninguna otra medicina de ninguna otra tradición. No existe la idea de infección en la medicina china, ni en la medicina ayurvédica hindú, ni en la medicina musulmana, ni en ninguna medicina histórica a la que haya acudido la humanidad entera, ¿no? Entonces, esta teoría de la infección es novedosa. Lleva aproximadamente 100 años entre nosotros. Pero es que resulta que es falsa. Y eso no sería importante si no fuera porque además todos la hemos practicado, la hemos consumido esa teoría falsa de que nuestros gérmenes nos causan enfermedades de las que nos tenemos que proteger por medio de vacunas, por medio de antibióticos, por medio de antisépticos, por medio de medicación, que ya vamos a analizar que toda esa medicación tiene un origen industrial. Como todos vosotros sabéis, el microscopio, ese aparatito por el cual descubrimos que había seres más allá de lo que veíamos, que había seres vivientes en las aguas, en las plantas, etcétera, pues ese aparato, el microscopio, se empezó a utilizar en medicina aproximadamente a mitad del siglo XIX, en 1850, 55, etcétera, ¿no? Eso lo sabéis. Y fue entonces cuando los médicos, por primera vez, empezaron a ver que había una serie de seres en nuestra piel, en nuestros jugos gástricos, en nuestra saliva, unos seres que hasta entonces habían sido invisibles. En el momento en que aparecen esos seres invisibles, la comunidad de científicos de la época y de médicos y de biólogos se dividió curiosamente en dos tipos de opiniones. Unos, la primera vez que veían los microbios, como si hubiéramos extraterrestres, pareció que no tenían duda de que eran agresivos. Todavía eran las primeras veces que les veíamos, pero a un sector de médicos y de industriales, ya veremos la relación que había, digamos que a las primeras de cambio, sin tener experiencia ninguna, empezaron a decir, no, eso que acabamos de ver y que no veíamos, son agresivos y nos tenemos que defender de ellos. Otro grupo de médicos y de científicos que en aquel tiempo, aunque vosotros no lo sepáis, yo os lo digo y lo podéis comprobar simplemente retrocediendo en la historia a través de internet, etcétera, veréis que la mayoría de los médicos de entonces pensaron de una forma más lógica. Pensaron que si el microscopio los había hecho evidentes, eso no significaba que los había creado. Estaban ahí desde siempre. Simplemente que todavía no se había inventado el microscopio y cuando lo vieron, están ahí. Y esos que ya digo, entonces era la mayoría de médicos,
que es un poco la situación contraria ahora, tuvieron, digamos, un pensamiento un poco más lógico. Pensaron, bueno, pues estos bichitos que acabamos de descubrir viven con nosotros desde siempre y posiblemente, no lo sabemos todavía, pero incluso es posible que cumplan alguna función biológica que desconocemos. El padre de la teoría de la infección y que encabezaba ese grupo de científicos que presentaron a los microbios como agresivos, el famosísimo doctor Pasteur, quizá vosotros no lo sabéis, era doctor, pero no era doctor en medicina, era doctor en química y nunca fue médico. Y además, ya incluso antes de ser el padre de la teoría de la infección, ya se dedicaba a la industria química, concretamente se dedicaba a la fabricación de vinos y de licores. Y fue ahí donde, estudiando las levaduras, pues empezó a hacer sus primeros pinitos en microbiología. Es verdad que enseguida aparecieron médicos como Robert Koch, como Neisser, etcétera, que empezaron a descubrir bichitos. Claro, digamos que el campo era nuevo. Todo el que tenía un microscopio podía ver bichitos que no se habían visto nunca. Y empezaron ese grupo de científicos industriales que todos ellos, una vez descubrían el bichito en cuestión, lo patentaban y todo lo que se hacía luego alrededor del bichito, pues les producía beneficios económicos al científico, a quien lo había patentado, etcétera. Es decir, toda esa gran industria que ahora es toda una realidad, nacía entonces. Pero en ese tiempo, esto no lo rememoro a la historia mucho, pero quiero que sepáis que la inmensa mayoría de médicos y catedráticos de la época, incluido nuestro premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, estaban en contra de la teoría de la infección que se estaba imponiendo. Y decían lo que os he dicho antes, que bueno, esos bichos, primero, si son agresivos habrá que demostrarlo porque no lo sabemos. Y es posible que incluso sean benéficos. Pero, repito, en ese tiempo no se sabía. Sin embargo, aunque no se supiera, ya se empezaron prematuramente a acusarlos de producir enfermedades y a producir productos que nos libraban de esos bichitos agresivos que acababan de aparecer. Y aparecieron las primeras vacunas. Todas estas enfermedades que describieron Pasteur, Robert Koch, que era pues la tuberculosis, la gonorrea, el cólera, etcétera, se describieron en el siglo XIX, cuando los primeros microscopios eran poco potentes. Sin embargo, 20 o 15 o 25 años después, médicos que no han pasado a la historia y que no pusieron sus nombres a los bichitos, es decir, médicos que ninguno de ustedes conoce, pero que existieron, empezaron a ver los bichitos con el microscopio y a cultivarlos, puesto que las bacterias, su estudio y su cultivo es muy, muy sencillo de hacer. Se puede hacer en cualquier cocina. Y entonces esos médicos que no pasaron a la historia vieron que esas bacterias que habían sido acusadas de producir determinadas enfermedades, las tenemos todos. Es decir, Robert Koch, cuando apenas descubrió sus primeros microbios, definió 4 o 6 postulados, que se llaman los postulados de Koch, para digamos, definir lo que era una enfermedad infecciosa.
Y los postulados, verdaderamente, si vosotros los leéis, tienen lógica, solo que no se cumplen. Por ejemplo, el primer postulado dice que para afirmar que una bacteria produce una determinada enfermedad, se tiene que hallar esa bacteria en esa persona que padece esa enfermedad. Eso es lógico, ¿no? Y añade que solamente se tiene que encontrar en esa persona que está enferma. No se tiene que encontrar en su vecino que no está enfermo. ¿Eso es lógico o no? Pues es de cajón. Y resulta que descubrieron que si uno tenía difteria, por ejemplo, le cogías muestras y aparecía el bacilo de la difteria. Pero si cogías muestras de alguien que no la tenía, también aparecía el bacilo de la difteria. Entonces, ¿por qué afirmo yo que a uno le produce la difteria y a otro no le hacen ni cosquillas? Es decir, es un artefacto, ¿eh? De hecho, durante toda la mitad del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los médicos, no solamente los médicos docentes, sino los médicos clínicos de cada día, los médicos de pueblo, los médicos urbanitas, no aplicaron la teoría de la infección y les costó introducir la práctica de las vacunas. Porque los médicos normales, yo incluso con mi edad, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el médico de mi pueblo era anciano, es verdad, pero había sido un médico de estos que no creía en las vacunas, y era el médico del pueblo, pero ahora luego os explicaré cómo ahí, más o menos en la década de los 50 y de los 60, ese tipo de médicos, digamos, se extinguió, simplemente por el paso del tiempo, ¿no? Y por la influencia de la doctrina industrial de la vacunación y los antibióticos. Pero si vosotros os echáis la molestia de revisar, veréis que la mayoría de los médicos de la primera mitad del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial eran como yo ahora. Estaban en contra de las vacunas y creían que nuestros microbios, no hay ninguna muestra ni ninguna prueba de que sean agresivos. En todo caso, ahora ya sabemos que muchos de ellos cumplen funciones, son simbiontes nuestros, viven con nosotros y nos ayudan a vivir, puesto que muchos de ellos tienen funciones defensivas, tienen funciones digestivas, tienen funciones metabólicas y simplemente viven con nosotros desde siempre. Y debido al poder del dinero, lo digo en general, porque el dinero se traduce en grandes multinacionales, etcétera, etcétera. Eso ha logrado incluso no solamente cambiar, digamos, influirnos a todos, sino incluso cambiar la docencia médica, puesto que desde la Segunda Guerra Mundial todos los médicos, todos los que son preparados en Occidente, son preparados con la única lección de que la infección existe, nos la causan nuestros propios gérmenes y hay que utilizar vacunas y antibióticos para defendernos de nuestros propios gérmenes. No, en Occidente, en todo el primer mundo, no existe otra opción didáctica para los médicos. Eso explica que la inmensa mayoría de los médicos sean partidarios, o sea, primero que se crean la teoría de la infección y que sean partidarios tanto de las vacunas como de los antibióticos y antisépticos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no los estudiantes de medicina actuales, por qué no se les explica esto que os estoy explicando a vosotros? A mí
a mí, como estudiante, en los años 70, no se me dijo ni una palabra de esta controversia que había habido entre médicos hasta la Segunda Guerra Mundial. Simplemente a mí y a todos los aprendices de médico desde entonces para ahora, nos hablaron de lo fabuloso que fue Pasteur y de lo inteligente que fue descubriendo, simplemente por mirar por un microscopio, fue muy inteligente de decir que aquello producía. Nos cuentan la historia de Robert Koch y de Neisser y la historia de la peste y la historia de la tuberculosis, etcétera. Pero resulta que una controversia entre médicos que duró hasta la Segunda Guerra Mundial, yo me he enterado varios años después de ser médico y de recetar vacunas, de recetar antibióticos, etc. ¿A quién no le interesa que esto se sepa? It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.